¿Te has preguntado por qué a veces sientes que el mundo te arrastra aunque nadie te esté tocando? La mayoría de las veces no te domina lo que pasa afuera, te domina la velocidad con la que reaccionas por dentro. Recuerdo cuando vivía pendiente de todo. Si alguien cambiaba el tono de voz, yo ya imaginaba rechazo. Si algo salía mal en la mañana, yo daba por perdido el día entero. Recuerdo una etapa en la que no hacía falta que me gritaran para sentirme pequeño, me bastaba una mirada, un retraso, un silencio. Yo también pensé que mi problema era la gente, el ambiente, la mala suerte. Pero la verdad es que el problema no era lo que me ocurría, era el permiso que yo le daba a cada cosa para entrar sin filtro y quedarse mandando en mi cabeza. Ahí entendí algo incómodo: cuando tú no gobiernas tu atención, cualquier ruido se convierte en una orden. Un mensaje cambia tu ánimo. Un comentario define tu valor. Un error decide tu identidad. Y no, eso no es sensibilidad profunda. Eso es falta de dominio interno. Suena duro, pero es liberador, porque si el problema está en tu centro, también la solución empieza ahí. Tú no puedes impedir que el mundo opine, exija, interrumpa o provoque. Pero sí puedes decidir cuánto tiempo vas a vivir secuestrado por eso. Cada vez que respondes de inmediato a todo, entrenas impulsividad. Cada vez que interpretas todo de forma personal, entrenas fragilidad. Cada vez que actúas desde el enojo, entrenas dependencia. No es carácter, es reflejo. Y una vida gobernada por reflejos termina pareciendo ajena. A mí me ayudó a empezar con 3 cosas muy simples. Primero, demorar la reacción. No responder en caliente, no explicar de más, no defenderme de inmediato. Segundo, nombrar lo que sentía con honestidad. Esto me dolió. Esto me activó. Esto me dio miedo. Lo que se nombra deja de mandar desde las sombras. Tercero, volver al cuerpo. Respirar más lento, caminar despacio, bajar la voz. Parece pequeño, pero el cuerpo le enseña a la mente quién está al mando. También aprendí a hacerme preguntas mejores. No por qué me pasa esto, sino qué está queriendo gobernarme ahora. No cómo hago para que cambien, sino que parte de mí sigue entregando el control. Porque uno madura de verdad cuando deja de discutir con el ruido y empieza a cuidar el centro desde donde vive. Mucha gente quiere tener autoridad sobre su vida sin antes desarrollar autoridad sobre sus reacciones. Pero el dominio propio no aparece en los días tranquilos. Se construye en el segundo exacto en que algo te provoca y tú eliges no entregarte completo. Ahí empieza la libertad. No cuando ganas todas las discusiones, sino cuando ya no cualquier discusión puede ganarte a ti. Quien no cuida su interior termina obedeciendo cualquier exterior. Muchos me dicen, yo sería disciplinado si me sintiera motivado. La motivación no te construye, apenas te visita, y a veces ni avisa. Recuerdo una etapa en la que yo esperaba sentir ganas para empezar. Si amanecía inspirado, hacía planes enormes. Si amanecía pesado, dejaba todo para después. Vivía negociando conmigo mismo. Hoy no porque estoy cansado. Mañana sí, porque empezaré bien. La próxima semana, pero en serio. Yo también caí en esa trampa. Creía que estaba buscando el momento correcto, cuando en realidad estaba evitando el compromiso incómodo de hacer lo necesario sin aplauso interno. Recuerdo cuando me di cuenta de algo casi vergonzoso: no me faltaban capacidades, me sobraban excusas elegantes. Había convertido mis emociones en jefes. Si me sentía bien, avanzaba. Si no, me detenía. Y claro, así parecía que mi vida tenía impulso, pero no dirección. Porque una persona guiada por impulso empieza mucho y termina poco. Y terminar poco desgasta más que empezar tarde. Tú no necesitas confiar tanto en tus ganas. Necesitas confiar más en tu palabra. Esa diferencia cambia todo. La motivación es una chispa. La disciplina es una estructura. La chispa entusiasma, pero la estructura sostiene. No es emoción, es diseño. No es inspiración, es repetición. No es intensidad, es continuidad. La verdad, la disciplina no se ve heroica desde adentro. Se ve humilde. Se ve en levantarte cuando no quieres. Se ve en apagar algo que te distrae. Se ve en cumplir una tarea pequeña sin anunciarla. A veces uno imagina la transformación como una escena grande, pero casi siempre llega disfrazada de rutina modesta. Nadie aplaude que tiendas tu cama, que respetes tu horario, que termines lo que dijiste. Pero ahí se está formando a alguien confiable.
A mí me sirvió dejar de prometerme revoluciones y empezar a construirme con mínimos no negociables. 3, no 10. 3. Una hora fija para levantarme. Un tiempo específico para trabajar sin interrupciones. Un cierre del día sin pantallas en la cara. Parece poco. Justamente por eso funciona. Lo pequeño repetido le gana a lo grande abandonado. Lo simple sostenido le gana a lo perfecto imaginado. Lo incómodo hecho a tiempo le gana al arrepentimiento elegante. Y también entendí esto: cuando tú cumples aunque no tengas ganas, tu mente aprende que no todo depende del estado de ánimo. Aprende obediencia sana. Aprende estabilidad. Aprende respeto. No te haces más duro, te haces más entero. Porque cada vez que haces lo correcto sin sentirlo, te vuelves menos manipulable por tu propio caos. No esperes sentirte listo para actuar. Actúa hasta convertirte en alguien listo. Hazlo cansado, hazlo callado, hazlo imperfecto. Pero hazlo. Porque el problema no era la falta de potencial. Era la costumbre de consultar demasiado a tus emociones antes de mover un dedo. La disciplina empieza cuando tu palabra deja de pedir permiso a tu ánimo. ¿Te has preguntado por qué repites conductas que juraste dejar atrás? A veces no vuelves a caer por debilidad, vuelves a caer porque sigues viviendo demasiado cerca de lo que te derriba. Recuerdo cuando yo decía que quería cambiar, pero seguía conservando todas las puertas abiertas hacia mis viejos hábitos. Tenía el mismo desorden, los mismos horarios rotos, los mismos espacios llenos de distracción, las mismas conversaciones que me vaciaban. Yo hablaba de transformación, pero mi rutina todavía tenía muebles para la versión de mí que ya no quería ser. Y claro, así uno vive frustrado, porque quiere cosechar distinto sin mover el terreno. La verdad, cambiar no solo es decidir algo en la cabeza. Cambiar es alterar las condiciones que hacen fácil lo que te daña. Mucha gente se culpa por no tener fuerza de voluntad, cuando en realidad está librando una batalla todos los días dentro del mismo escenario que alimenta su debilidad. No es solo un problema de carácter. También es un problema de diseño. Tú tienes que observar algo: la mayoría de tus decisiones no nacen en grandes momentos morales. Nacen en detalles. ¿En qué tienes cerca? ¿En qué dejas abierto? ¿En qué toleras? ¿En qué repites sin pensarlo? Uno no destruye su enfoque por una tragedia épica, sino por pequeñas rendiciones cotidianas. 5 minutos más. Una excepción más. Una conversación más. Una excusa más. Y así, lo que parecía insignificante termina formando una dirección. Recuerdo cuando empecé a entender que debía cerrar puertas, no solo hacer promesas. Dejé de confiar tanto en esta vez si podré controlarlo y empecé a preguntarme por qué tengo que controlarlo todos los días si puedo volverlo menos accesible. Esa pregunta me dio paz. Porque el dominio propio no siempre consiste en resistir más. A veces consiste en exponerte menos a lo que sabes que te desordena. Por eso te digo algo práctico. Quita fricción de lo que te construye y pon fricción en lo que te destruye. Haz visible lo que quieres recordar y difícil lo que quieres abandonar. Ordena tu espacio, ordena tu tiempo, ordena tus accesos. No por obsesión. Por respeto. Si dejas tu vida diseñada para la impulsividad no te va a fallar. Si dejas tu vida diseñada para el enfoque empieza a aparecer sin tanto drama. Y hay algo más. No solo cambies objetos. Cambia permisos. Deja de decirte por esta vez no pasa nada. Sí pasa. Cada permiso pequeño educa tu identidad. Cada excepción innecesaria entrena una versión de ti. Cada tolerancia mal puesta se convierte en costumbre. No eres esclavo de un gran enemigo, muchas veces eres rehén de pequeñas concesiones repetidas. Uno madura cuando deja de presumir autocontrol y empieza a construir condiciones favorables. Porque sí, hay una parte noble en resistir. Pero hay una inteligencia mayor en dejar de vivir tan cerca del fuego y luego sorprenderte porque te quemas. No basta con querer salir, hay que cerrar la puerta de regreso. Muchos me dicen, yo soy así, no puedo cambiar. No, no eres así, te has repetido así durante tanto tiempo que ya te suena a identidad. Recuerdo cuando usaba mis defectos como si fueran apellido. Soy desordenado. Soy impulsivo. Soy flojo para eso. Lo decía con una mezcla rara de honestidad y resignación. Parecía humildad, pero en el fondo era comodidad. Porque si eso era mi identidad,
entonces yo no tenía que responsabilizarme por modificarlo. Yo también pensé eso. Pensé que aceptarme era dejar de cuestionarme. Pero una cosa es aceptarte con verdad y otra muy distinta es encerrarte en una definición vieja. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de que estaba viviendo bajo etiquetas que nacieron en momentos específicos, no en verdades eternas. Algunas venían de errores. Otras de comentarios ajenos. Otras de repetir una conducta tantas veces que me parecía natural. Pero el problema no era el hábito solamente. Era la historia que yo contaba sobre ese hábito. Porque cuando uno dice yo soy así, deja de ver opciones. Y donde no ves opciones, dejas de ejercer responsabilidad. Tú no eres cada pensamiento que aparece en tu cabeza. No eres cada impulso que sientes. No eres cada miedo que heredaste. Eres también la capacidad de observar eso y decidir qué alimentas. Eso cambia por completo la conversación. No es quién he sido hasta hoy. ¿Es que estoy practicando lo suficiente como para parecerme a eso? Porque identidad no es solo lo que nombras. Identidad también es lo que repites. A mí me ayudó a reemplazar frases cerradas por frases responsables. En vez de soy un desastre, decir he practicado el desorden. En vez de no tengo disciplina, decir todavía no he entrenado constancia. En vez de siempre arruino todo, decir he reaccionado mal muchas veces, pero eso no me condena a seguir haciéndolo. Puede sonar mínimo, pero no lo es. El lenguaje no solo describe tu mundo. También lo organiza. Y si tú te defines como un caso perdido, actuarás como alguien perdido incluso cuando tengas una salida enfrente. Haz este ejercicio. Observa 3 etiquetas que repites sobre ti. Escríbelas. Luego pregúntate, ¿esto es esencia o es hábito? ¿Esto es verdad fija o conducta aprendida? ¿Esto me hace responsable o me deja inmóvil? Ahí empieza un trabajo profundo. Porque cambiar no es maquillarte con frases bonitas. Cambiar es dejar de rendir culto a versiones tuyas que ya te están quedando estrechas. No se trata de negarte. Se trata de actualizarte con valentía. La persona que fuiste merece comprensión, sí. Pero no merece dirigir el resto de tu vida solo porque llegó antes. Tú también tienes derecho a construir una versión más sobria, más firme, más limpia de ti. Y eso empieza cuando dejas de hablar como prisionero de tu pasado. La identidad se endurece con palabras, pero también se libera con ellas. ¿Y si tu cansancio no viene solo de todo lo que haces, sino de todo lo que toleras? A veces no te agota el trabajo, te agota vivir traicionándote en silencio. Recuerdo cuando creía que ser fuerte era aguantarlo todo. Aguantar malos tratos pequeños. Aguantar tareas que no me correspondían. Aguantar conversaciones que me dejaban drenado. Aguantar mi propia costumbre de decir que sí cuando por dentro quería decir que no. La verdad, yo confundía paciencia con abandono personal. Y como por fuera seguía funcionando, nadie notaba el desgaste. Pero por dentro yo ya me estaba resintiendo conmigo. Recuerdo una noche simple, una de esas que no tienen nada espectacular, en la que me senté y pensé, estoy cansado, pero no solo por trabajar. Estoy cansado de no defender mis límites. Esa frase me pegó duro. Porque el problema no era la cantidad de cosas. Era la cantidad de veces que yo me dejaba al final de la fila. Uno cree que la falta de respeto siempre viene de otros, pero a veces empieza cuando tú mismo te usas como último recurso, como si tu energía no valiera, como si tu paz siempre pudiera esperar. Tú necesitas entender esto, el respeto propio no es un discurso bonito. Es una práctica concreta. Se nota en cómo administras tu tiempo, en cómo respondes a la presión, en que aceptas por miedo a incomodar. Cada vez que dices sí para evitar culpa, te cobras por dentro. Cada vez que permites una invasión que pudiste frenar, algo en ti pierde solidez. Y luego te preguntas por qué estás irritable, por qué estás apagado, por qué sientes que te debes a todo el mundo menos a ti. No es egoísmo poner límites. Egoísmo es prometer una presencia que en realidad ya está llena de resentimiento. Límite no es rechazo, es claridad. Límite no es dureza, es orden. Límite no es frialdad, es respeto. Yo también pensé que poner límites me haría ver malo, rígido, distante. Pero la verdad es que decir sí sin verdad te vuelve falso, y decir no a tiempo te vuelve limpio. Aprende 3 cosas. Aprende a responder despacio. No contestes al instante lo que merece reflexión. Aprende a no justificarte de más.
Un límite sobreexplicado a veces termina negociado. Y aprende a soportar la incomodidad de no caerle bien a todo el mundo. Porque mientras busques aprobación universal, vivirás disponible para tu propio desgaste. Observa tu semana. ¿Qué te drenó? ¿Qué toleraste? ¿Qué aceptaste por costumbre? Ahí está la fuga. A veces uno no necesita más vacaciones. Necesita menos traiciones pequeñas contra sí mismo. Necesita menos ruido ajeno instalado en la agenda. Necesita menos culpa cuando por fin se elige con seriedad. Cuando empiezas a respetarte, el cansancio deja de ser destino y empieza a ser información. Muchos me dicen, quiero paz, pero no soportan quedarse solos con su propia mente ni 10 minutos. La paz no siempre llega como alivio, primero llega como silencio, y el silencio a veces incomoda más que el ruido. Recuerdo cuando llenaba cada espacio libre con algo. Música, videos, conversaciones sin sentido, trabajo innecesario, cualquier cosa. Yo decía que era productivo, que me gustaba estar ocupado. Pero la verdad era más simple, no quería escucharme. Recuerdo una etapa en la que el silencio me parecía amenaza. Porque en el silencio aparecían preguntas que yo había pospuesto durante meses. Aparecía el vacío que dejaban decisiones mal tomadas. Aparecía la tristeza que había disfrazado de cansancio. Y claro, uno aprende a correr hacia el ruido cuando cree que detenerse lo va a romper. Pero el problema no era el silencio. Era todo lo que yo no había procesado y que me esperaba ahí. Cuando entendí eso, dejé de tratar la paz como una sensación bonita que alguien te regala. Empecé a verla como el resultado de una limpieza interior. Tú no consigues calma solo apagando el mundo. También tienes que ordenar lo que el mundo dejó dentro de ti. Muchos quieren tranquilidad sin honestidad. Quieren sentirse ligeros sin revisar lo que cargan. Quieren descanso sin soltar control. Y así no funciona. La paz no es una manta que te pones encima. Es una consecuencia. Consecuencia de decir la verdad. Consecuencia de aceptar pérdidas. Consecuencia de dejar de pelear con lo que ya fue. La verdad, no era descanso lo que yo necesitaba primero. Era sinceridad. A mí me sirvió empezar con rituales muy pequeños de silencio. No místicos, no complicados. Sentarme sin pantalla unos minutos. Caminar sin estímulo. Escribir lo que evitaba pensar. Preguntarme sin adornos, ¿qué me duele todavía? ¿Qué sigo fingiendo que no importa? ¿Qué decisión sigo postergando porque me asusta? Es increíble cómo la mente baja el volumen cuando por fin se siente escuchada. Haz esto, dedica un rato breve a quedarte contigo sin escapar. Sin llenar el espacio. Sin convencerte de nada. Solo observa. Observa en qué piensas cuando nadie te distrae. Observa qué conversación te persigue. Observa qué emoción aparece siempre que te detienes. Ahí hay información valiosa. Porque lo que ignoras no desaparece. Solo aprende a dirigirte desde detrás del telón. No le tengas tanto miedo al silencio. A veces el silencio no viene a acusarte. Viene a ordenarte. Viene a mostrarte dónde te has abandonado. Viene a devolverte una voz propia que llevaba mucho tiempo enterrada bajo opiniones, tareas y ruido. Uno se vuelve más difícil de manipular cuando ya no necesita tanto escapar de sí mismo. La paz no entra primero en la agenda, entra primero en la conciencia. ¿Te has preguntado por qué una crítica te puede herir durante días, incluso cuando dices que no te importa? No te rompe la opinión ajena, te rompe el lugar secreto donde todavía dudas de ti. Recuerdo cuando me afectaba demasiado lo que otros pensaban. Si alguien corregía algo mío, yo no escuchaba una observación, escuchaba una sentencia. Si alguien no valoraba mi esfuerzo, yo sentía que todo había sido inútil. Yo también pensé eso, no me importa. Pero la verdad sí me importaba, y mucho. Porque había partes de mí que todavía necesitaban aprobación para sentirse reales. Y mientras eso siguiera así, cualquier comentario tendría demasiado poder. Recuerdo una etapa en la que confundía crítica con rechazo. El problema no era solo la sensibilidad. Era mi dependencia. Cuando tú dependes demasiado de ser validado, no escuchas con claridad. Te defiendes, te explicas, te comparas, te cierras. O lo contrario, te derrumbas, te haces pequeño, te castigas. En ambos casos, sigues girando alrededor de la mirada ajena. Y una vida así agota.
Agota porque te vuelves actor permanente de un juicio que casi siempre está ocurriendo más en tu cabeza que en la realidad. Tú tienes que distinguir tres cosas. Una cosa es la crítica útil, que duele pero ilumina. Otra es la crítica vacía, que solo proyecta ruido. Y otra, muy importante, es la crítica que activa una inseguridad antigua. Si no distingues eso, te tragas todo o rechazas todo. Ninguno de los dos extremos te hace crecer. A mí me ayudó a hacer una pausa cada vez que algo me incomodaba. Preguntarme, ¿esto es verdad? ¿Esto es útil? ¿Esto me duele por el contenido o por la herida que toca? Esas preguntas me devolvieron equilibrio. Porque no todo merece entrar. Pero tampoco todo debe ser descartado solo porque me molestó. Uno madura cuando deja de escuchar desde el ego herido y empieza a escuchar desde un criterio más limpio. También aprendí a construir valor lejos de la audiencia. En privado. En consistencia. En hábitos que nadie veía. Cuando tú sabes lo que estás trabajando aunque todavía no se note, la opinión externa pierde parte de su dominio. No desaparece, pero deja de definirte. Porque tu identidad ya no depende tanto del espejo de otros. Depende más de la relación que has construido contigo en secreto. Y hay algo más, no intentes ser invulnerable. No necesitas volverte piedra. Solo necesitas dejar de entregarle a todo comentario el derecho de nombrarte. Puedes sentir el golpe sin hacerle un altar. Puedes escuchar una observación sin convertirla en identidad. Puedes seguir aprendiendo sin seguir mendigando aprobación. La crítica duele menos cuando tu valor ya no está en alquiler. Muchos me dicen, ya es tarde para mí. Casi nunca es tarde para crecer, lo que pasa es que duele aceptar cuánto tiempo perdiste esperando sentirte listo. Recuerdo cuando miraba hacia atrás con una mezcla de vergüenza y enojo. Veía años enteros en los que pude haber avanzado más, cuidado mejor mi salud, ordenado mis emociones, aprendido algo útil, pero no lo hice. Y entonces aparecía esa voz pesada, ¿ya para qué? La verdad, esa voz suena sabia, pero casi siempre es cobardía disfrazada. Porque decir ya es tarde evita el dolor de empezar pequeño. Evita la humildad de ser principiante. Evita el trabajo silencioso de construir algo cuando ya no eres el más joven, el más rápido o el más celebrado. Recuerdo una etapa en la que me lastimaba más lo no hecho que lo difícil de empezar. Yo también pensé eso, que el tren se había ido, que había desperdiciado demasiadas oportunidades, que ya no tenía sentido volver sobre mí mismo. Pero entendí algo importante, perder tiempo no se corrige perdiendo más tiempo. El arrepentimiento no te devuelve años. Solo te ofrece una elección, usar lo que queda con seriedad o seguir negociando con la nostalgia. Tú no necesitas empezar a tiempo. Necesitas empezar con verdad. Porque incluso si llegas tarde a una meta, sigues llegando más entero que si nunca sales hacia ella. Uno se destruye más por la renuncia prolongada que por el retraso. Y sí, duele asumir que te dormiste, que te distrajiste, que te traicionaste en decisiones importantes. Pero asumirlo no te humilla, te limpia. Te devuelve responsabilidad. La paciencia, además, está mal entendida. Mucha gente cree que paciencia es esperar. No. Paciencia es trabajar sin recompensa inmediata. Es sostener esfuerzos que no lucen. Es tolerar el proceso sin dramatizar cada día lento. No es pasividad, es fidelidad. Yo empecé a sanar de la ansiedad del muy tarde cuando acepté que el crecimiento real no compite con un calendario ajeno. Compite con tu propia tendencia a abandonar. Haz esto. Deja de mirar la distancia completa. Mira el siguiente tramo. Lo próximo, no lo perfecto. Lo posible, no lo ideal. Un hábito, no una reinvención teatral. Una conversación honesta, no una redención instantánea. Una semana cumplida, no una promesa grandiosa de un año entero. Porque el futuro no se repara con discursos largos. Se repara con pasos sostenidos. Y recuerda, sentir vergüenza por el tiempo perdido no te convierte en irresponsable. Quedarte viviendo ahí sí. El pasado debe darte contexto, no cadena. Debe darte sobriedad, no sentencia. Si hoy ves con claridad lo que antes no veías, entonces hoy vale más de lo que crees. A veces la vida te enseña tarde, sí. Pero tarde no significa inútil. Tarde solo significa que ahora sabes lo que antes ignorabas. Y saberlo te obliga a vivir distinto. Nunca es demasiado tarde para quien deja de posponer lo que ya entendió.
¿Te has preguntado por qué te cuesta confiar en ti, incluso cuando sabes lo que deberías hacer? Tal vez no te falta autoestima, tal vez te faltan pruebas de que tu palabra contigo vale algo. Recuerdo cuando me hablaba bonito, me motivaba, hacía planes, escribía metas, incluso daba buenos consejos. Pero luego no cumplía lo que yo mismo había dicho. Prometía ordenar algo y lo dejaba. Prometía empezar temprano y aplazaba. Prometía no volver a caer en cierta costumbre y terminaba repitiéndola. Y poco a poco pasó algo silencioso, dejé de creerme. Nadie me lo dijo. Yo lo sentía. Era como vivir con alguien que siempre habla bien pero nunca aparece. Ese alguien era yo. La verdad, la confianza propia no nace de repetirte afirmaciones frente al espejo. Nace de verte actuar de forma coherente muchas veces. Tú no confías en una persona porque habla con seguridad. Confías porque cumple. Pues contigo es igual. Si tu mente ya aprendió que prometes mucho y sostienes poco, no va a seguirte con firmeza. Va a dudar. Va a sabotear. Va a protegerse de tus propias promesas porque las conoce. Recuerdo una etapa en la que entendí esto y me dio vergüenza, pero también alivio. Porque el problema no era un misterio espiritual imposible de resolver. Era una deuda de coherencia. Yo quería sentirme fuerte sin entrenar confiabilidad. Quería autoestima sin evidencia. Quería paz interior sin integridad diaria. Y no. Primero viene el acto, luego la confianza. Primero el cumplimiento, luego la seguridad. Por eso te digo algo práctico, deja de prometer grande para impresionarte a ti mismo. Empieza por compromisos tan claros que no puedas esconderte detrás de la ambigüedad. Si dices que vas a caminar, define cuánto. Si dices que vas a leer, define cuándo. Si dices que vas a llamar a alguien, hazlo ese mismo día. La autoestima se fortalece cuando el yo que decide y el yo que ejecuta dejan de vivir como extraños. Haz pocas promesas, pero cúmplelas. Hazlas pequeñas, pero hazlas sagradas. Hazlas sobrias, pero hazlas visibles. Cada cumplimiento es un ladrillo. Cada evasión es una grieta. Cada vez que te demuestras presencia, tu sistema interno se calma un poco más. Porque empieza a entender que ya no estás jugando contigo. Y ojo, esto no se trata de perfección. Vas a fallar a veces. Yo también. La diferencia está en cómo respondes. No te insultes, no te declares incapaz, no conviertas un tropiezo en permiso para abandonar la estructura entera. Corrige rápido. Retoma humilde. La confianza propia no se rompe por fallar una vez. Se rompe por usar una falla como excusa para soltarlo todo. Uno deja de mendigar seguridad cuando aprende a convertirse en alguien cumplible para sí mismo. Muchos me dicen, la gente me manipula, me usa, me mueve como quiere. A veces sí, pero muchas otras veces no te dominan por fuerza, te dominan por la parte de ti que todavía necesita ser aprobada, temida o rescatada. Recuerdo cuando reaccionaba demasiado a ciertas personas. Si alguien me ignoraba, yo corría detrás. Si alguien me daba migajas de reconocimiento, yo me esforzaba el doble. Si alguien intentaba imponerse, yo respondía desde el orgullo o desde el miedo. En ambos casos perdía. Porque seguía jugando en el terreno que el otro marcaba. Yo también pensé que el problema era encontrar gente menos complicada. Pero el problema no era solo con quien me encontraba. Era desde qué necesidad me vinculaba. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de que muchas de mis relaciones no estaban guiadas por claridad, sino por hambre. Hambre de aprobación. Hambre de pertenencia. Hambre de sentirme suficiente. Y cuando uno se relaciona desde el hambre, acepta cosas que en estado de dignidad no aceptaría. Tolera faltas de respeto. Persigue respuestas. Explica demasiado. Compite por lugares que ni siquiera le hacen bien. No es amor, es carencia dirigiendo el vínculo. Tú tienes que observar dónde eres más manipulable. Dónde más temes perder. Dónde más necesitas demostrar. Dónde más te cuesta retirarte. La salida no es volverte frío ni desconfiado con todo el mundo. La salida es volverte más entero. Más claro con tus valores. Más consciente de tus vacíos. Más dueño de tu tiempo, de tu atención, de tu silencio. Cuando tú ya no buscas en cada vínculo que te reparen la identidad, empiezas a elegir mejor. Ya no corres detrás de cualquier gesto. Ya no confundes intensidad con verdad. Ya no llamas destino a lo que en realidad era dependencia.
A mí me sirvió aprender 3 retiros sanos. Retirarme del impulso de explicar de más. Retirarme de la necesidad de responder de inmediato. Retirarme de espacios donde siempre tenía que reducirme para ser aceptado. Esos retiros no me hicieron perder poder, me lo devolvieron. Porque uno no se fortalece solo por quedarse y aguantar. También se fortalece cuando sabe salir